السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Oh creyentes, se os prescribe el ayuno como fue prescrito a los que os precedieron, para que seáis justos. Alhamdulillah, que se nos ha dado la oportunidad de experimentar el mes de Ramadán una vez más en nuestras vidas. El santo profeta dijo en una ocasión que si la gente supiese de las exquisiteces del Ramadán, mi umma desearía que todo el año fuese Ramadán. Ante esto, una persona preguntó por dichas exquisiteces del Ramadán. Contestó: en verdad, el paraíso se decora para el Ramadán desde el principio hasta el fin de año. De manera similar, en otra narración, citada por Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que toda persona que observe el ayuno durante el mes de Ramadán en un estado de fe y al mismo tiempo se autoevalúe, sus pecados anteriores le serán perdonados. Y si supierais cuáles son las exquisiteces del mes de Ramadán, desearíais que todo el año fuese Ramadán. Por lo tanto, la grandeza del Ramadán no recae ni en los días de este mes, ni en privarse de comida y de bebida durante un periodo determinado de tiempo. Alá el Todopoderoso no prepara el paraíso durante todo el año únicamente para eso. Es por esto que el santo profeta ha declarado de forma clara en el segundo hadith que este estado se obtiene cuando uno ayuna en un estado de fe y pasando los días y noches de Ramadán en una constante autoevaluación. Si se llega a esta condición,
entonces los pecados anteriores también serán perdonados. Cuando el hombre incrementa su fe, lleva a cabo una autoevaluación, se preocupa de sus fallos y acciones, se centra en cumplir con las responsabilidades debidas a Allah y los derechos de las personas e intenta llevar a cabo sus acciones según la voluntad de Allah, únicamente entonces es cuando obtiene el perdón por sus pecados anteriores. Este también es el objetivo de ayunar durante el Ramadán y que Allah el Todopoderoso ha mencionado en el Sagrado Corán. En el versículo que he recitado se dice que se os ha prescrito el ayuno. El mes de Ramadán se designa cada año para que os volváis justos y el taqwa significa que toda acción debería ser llevada a cabo para el agrado de Allah el Todopoderoso. Únicamente entonces podréis obtener beneficio del ayuno y salvaros de los ataques de Satanás. Cuando ayunéis con sinceridad y siendo justos, obtendréis el refugio de Allah el Todopoderoso. Un hombre únicamente puede ser salvado de Satanás cuando está en el refugio de Allah. De lo contrario, es un cebo fácil para Satanás. Es decir, tan pronto como el hombre se aleja ligeramente del refugio de Allah, es atacado por Satanás y éste toma su control. Por lo tanto, el aumento en la fe y la autoevaluación es lo que lleva a uno hacia el refugio de Allah. Esto se puede cumplir si uno lleva una vida piadosa. ¿Cuál debería ser la condición y el nivel de fe y rectitud y cómo se pueden lograr? Únicamente aquel que ha sido designado por Dios para esta tarea y el verdadero servidor del santo profeta sallallahu alaihi wasallam y el imán de la época que ha sido enviado por Dios para esta misión se puede dirigir a nosotros respecto a estos asuntos con entendimiento. Él es quien, volviendo a traer la fe en la tierra, estaba destinado a enseñar las formas y adoptar y establecer la rectitud en los corazones. Así vemos que en sus libros sus discursos en diferentes ocasiones y sus directrices, todas recalcan en este hecho, de una manera u otra. El santo profeta dice, como se menciona en el hadith, que todo aquel que ayune durante el mes de Ramadán en un estado de fe y autoevaluación verá perdonados sus pecados anteriores. Esto no es algo tan ordinario. El Mesías prometido nos enseñó que un estado de fe no se puede lograr hasta que uno no reconozca a Dios. Dice además que debemos cruzar el gran paso de reconocer y comprender a Dios. Y si nuestra comprensión de Dios tiene defectos o está impregnada de dudas o por cualquier razón es débil, nuestra fe jamás brillará ni resplandecerá de luz. ¿Cómo puede entonces uno reconocer a Dios?
Esto tiene lugar a través de la manifestación del Rahimiyat. Es decir, el reconocimiento de Dios se puede lograr únicamente a través de la demostración del atributo de misericordia de Dios. Este vínculo con Dios se establecerá cuando experimentemos los atributos del Rahimiyat, la gracia y el poderío de Dios el Todopoderoso. Y se puede experimentar únicamente a través de la adoración de Dios y una relación extraordinaria con Él. Dice además que cuando se experimentan los atributos de Rahimiyat, la gracia y el poderío de Dios el Todopoderoso, estos nos salvan de las pasiones carnales, puesto que las pasiones carnales aparecen debido a una debilidad de fe y convicción. Sin embargo, si la fe no se ve debilitada y hay una fe completa en Dios, es imposible que se produzcan estas pasiones carnales. También dice que las bendiciones del más allá no son tan queridas para el hombre como lo son los lujos, los bienes materiales y las riquezas de este mundo. El ser humano no duda en proclamar que le son preciadas las bendiciones del más allá. Pero si tan preciadas le fuesen, haría el mismo esfuerzo para llevar a cabo, para obtener los bienes materiales de este mundo. Haría el mismo esfuerzo que lleva a cabo para obtener los bienes materiales de este mundo, incluso más. Queda claro, pues, que hay una falta de fe en el poderío de Dios, su Rahimiyat y sus verdaderas promesas. Es necesario que nos autoevaluemos con respecto a este asunto. Así, tras dicha clarificación, se puede entender que la fe no es un asunto ordinario. De hecho, es un tema importante y un gran objetivo que se nos ha otorgado. No solo ayunar durante 30 días o prepararse para el mes de Ramadán, ya que estos tienen poca importancia. Dicha importancia aumenta únicamente si todos nuestros esfuerzos de esta preparación en este mes se producen a lo largo del año. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam nos proporcionó las pautas de la vida en 2 frases. No basta decir con que observamos los ayunos en un estado de fe. Y por tanto todos nuestros pecados serán perdonados, ya que esto es lo que enseñó el santo profeta, que esto no es suficiente. Cuando el santo profeta ordenó observar los ayunos mientras nos autoevaluamos, significa que uno debe examinar su fe acorde con la prueba del fortalecimiento de su relación con Dios y actuando según sus mandatos. Por lo tanto, debemos preguntarnos si estamos actuando acorde a esto o no. Explicando la condición de la fe y la manera de corregirla, el Mesías prometido escribe en un pasaje: en realidad hay 2 tipos de fe en Dios. Una se limita simplemente a la palabrería, la cual no tiene efecto alguno en hechos y acciones. La fe que se expresa, pero no se demuestra en acciones. La segunda es la fe en Dios, que tiene demostración práctica.
hasta que no se crea el segundo tipo de fe, no se puede decir que una persona cree en Dios. Está más allá de mi capacidad entender el que un hombre proclame su creencia en Dios, pero al mismo tiempo se satisfaga en el pecado y vicio. Un gran porcentaje del mundo pertenece a esta primera clase. A continuación afirma: sé que estas personas declaran su fe en Dios, pero veo que a pesar de esta declaración están sumidos en la suciedad de este mundo y se contaminan con la bruma del pecado. Continúa diciendo: ¿cuál es la causa de que no se genere la fe en el Dios omnipresente? Por ejemplo, uno nunca tomaría las pertenencias siquiera de una persona humilde con el conocimiento de que está presente. Sin embargo, ¿cómo puede uno tener la audacia de ir contra Dios y sus mandamientos en quien ha declarado su creencia? Después dice: acepto que la mayoría del mundo declare verbalmente que cree en Dios. Algunos declaran su fe en Parmeshwar, otros dicen Dios, algunos le dan otro nombre, pero cuando su declaración de fe se pone a prueba en un aspecto práctico, entonces debemos decir que esto no es más que una afirmación sin ninguna demostración práctica. El Mesías prometido afirma: se encuentra en la naturaleza del hombre que si uno cree en un sistema en particular, entonces naturalmente uno desea abstenerse de sus consecuencias dañinas y desea obtener sus beneficios. Cuando el arsénico... Cuidado, el arsénico es un veneno, y si una persona conoce que una sola gota es capaz de matar a una persona, entonces nunca se atreverían a beberla, por el hecho de que son conocedores de que sería fatal. ¿Por qué entonces no creen en Allah el Todopoderoso y experimentan los efectos que aporta creer en Dios? El Mesías prometido continúa diciendo: si uno tuviera fe en Dios el Todopoderoso tan fuerte como el arsénico, entonces aniquilaría todas las pasiones y deseos, pero este no es el caso. Uno se queda sin otra opción salvo decir que es una mera afirmación y que la fe de uno no se ha convertido en convicción. Esa persona solo se engaña a sí misma. Si uno ha profesado su creencia, entonces deberían tener total convicción. Dado que esto no puede considerarse como convicción, es el motivo por el que el Mesías prometido ha afirmado que se engañan a sí mismos. Y se pone en duda quien dice que cree en Dios. El Mesías prometido dice: por lo tanto, la primera responsabilidad de un hombre debe ser revisar su creencia en Dios el Todopoderoso. Esto implica que no deben cometer ningún acto que pudiera indicar que no guardan ninguna importancia a la majestuosidad de Dios, ni deberían contradecir ninguna orden de Dios el Todopoderoso. Por lo tanto, esta es la manera según la cual un creyente puede analizarse a sí mismo durante este mes de Ramadán. Se crea un ambiente especial en el cual uno está obligado a mostrar mayores virtudes y centrarse en la adoración, viendo a otros creyentes haciendo lo mismo. En un ambiente así debemos centrar nuestra atención en nuestra adoración y realizar obras piadosas. Luego, mientras nos centramos en nuestras obras virtuosas, debemos buscar el perdón por nuestros pecados pasados y mediante la postración ante nuestro Señor, y por tanto continuar durante el resto de nuestras vidas la adoración realizada durante este mes de Ramadán y los cambios conseguidos con respecto a los pecados que han sido perdonados o las puertas del paraíso que se han abierto. Uno siempre debe esforzarse por mantenerlas abiertas. Con el fin de formar parte de las bendiciones del Ramadán, uno debe esforzarse por esto, postrándose ante Dios el Todopoderoso con total humildad, diciendo que continuemos cosechando estas bendiciones y que podamos triunfar en la consecución de los altos valores por los cuales el ayuno ha sido prescrito por Dios el Todopoderoso. Y esto es conseguir la rectitud.
También voy a presentar algunos fragmentos donde el Mesías prometido nos explicó cómo se puede progresar en la rectitud. La fe del hombre avanza cuando uno logra el progreso en la rectitud. Por lo tanto, como se ha mencionado anteriormente, dice, la fe del hombre avanza cuando uno logra el progreso en la rectitud. Por lo tanto, como he mencionado anteriormente, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: debemos evaluar el estado de nuestra fe y analizarnos a nosotros mismos durante el mes de Ramadán. Esto significa que uno debe usar estos días para incrementar en su rectitud de tal manera que seamos completamente obedientes a la voluntad de Dios el Todopoderoso. Y si logramos esto, entonces la virtud se volverá una parte intrínseca de nuestras vidas. Los cambios que uno consigue en este mes de Ramadán no solo están confinados a este mes. Al contrario, estas bendiciones son permanentes. Destacando la importancia de este tema, el Mesías prometido indica: el propósito de las enseñanzas del Corán y el Islam es perfeccionar el taqwa. Y esto no se puede observar en ningún lugar hoy en día. La gente ayuna y también ofrece sus oraciones, y aún así, debido al hecho de que están faltos de cualquier virtud, estos mismos ayunos y oraciones les incitan a pecar. Hoy en día y en estos tiempos, el hecho de que podemos ver actos de terror cometidos en nombre del Islam, donde la gente muere, gente inocente muere, se debe a que existe un vacío de piedad. En los últimos tiempos, casi cada día tiene lugar un incidente causado por los musulmanes. Hace 2 días aproximadamente 100 personas fueron brutalmente asesinadas en Afganistán. ¿Será el Ramadán de algún beneficio para estas personas? ¿Participarán en las bendiciones que están ligadas a esta grandeza? Absolutamente no, porque esta gente comete actos que van en contra de los mandamientos de Dios el Todopoderoso, y también porque se han distanciado de los mandamientos de Dios el Todopoderoso y se han distanciado de la rectitud. En completa armonía con el Sagrado Corán, el Mesías prometido indica: incluso la oración sin virtud es inútil y es la llave del infierno. Esta es la llave que lleva a uno hacia el infierno. Por lo tanto, ¿cómo puede el Ramadán ser de algún beneficio para aquellos que carecen de virtud? Y aquellos que cometen atrocidades en el nombre de Dios y su mensajero nunca podrán tomar parte de las bendiciones del Ramadán, sino que serán aquellos que sufran la ira de Dios. Por lo tanto, cuando observemos estos actos brutales y barbáricos, nosotros, como Ahmadis, debemos arrepentirnos ante Dios, prostrándonos ante Él más que antes, ya que Él nos ha separado de estos tiranos y nos ha permitido aceptar al Mesías prometido. Debemos siempre tener en cuenta nuestras acciones y debemos esforzarnos por reforzar nuestra fe. En relación con mostrar gratitud al Todopoderoso, el Mesías prometido nos enseñó los caminos que llevan a Dios. El Mesías prometido dice: el núcleo principal de la fe es la piedad y la pureza. El Mesías prometido continúa diciendo: es decir, el núcleo de la fe está compuesto por la virtud y la pureza. Y dice, la fe comienza con esto, y con esto la fe se satura y
florece y a la vez los deseos carnales se extinguen. Por lo tanto, este extracto del Mesías prometido esclarece el hecho de que la fe no puede existir sin rectitud. No solo este es el núcleo principal de la fe. De hecho, sin ello uno es incapaz de salvaguardar su fe ni avanzar. Si uno adopta la rectitud, entonces podrá realizar actos virtuosos, y cuando uno realiza actos virtuosos conforme a la voluntad de Dios, entonces puede perfeccionar su fe. Otro aspecto que se puede extraer de esto es que uno es incapaz de cosechar los frutos de este bendito mes a menos que aumente en la rectitud. Si uno aumenta en la rectitud, también aumentará su fe y se autoanalizará más. Cuando uno está atento a analizar su propia condición, suprime los deseos carnales. Y como he mencionado anteriormente, cuando los deseos carnales son subyugados, uno es capaz de acercarse a Dios, el Todopoderoso, y actuar acorde a sus mandamientos. Explicando el verdadero significado de la rectitud, el Mesías prometido dice: el verdadero taqwa, que limpia y purifica a una persona y cuyo establecimiento es la razón por la cual aparecieron los profetas, ha desaparecido del mundo. ¿Hay alguien que sea el reflejo de aquel que lo purifica verdaderamente prospera? La pureza y la limpieza son excelentes virtudes y los ángeles descienden sobre uno que es puro. La gente no valora esto. Si lo hiciera, serían capaces de obtener toda clase de placeres y delicias a través de medios permitidos. El Mesías prometido está diciendo que si las personas valoraran el taqwa, entonces recibirían los deseos y satisfacciones mundanas a través de los medios permitidos y no a través de formas inapropiadas y prohibidas. Un ladrón roba para obtener dinero y posesiones. Sin embargo, si él o ella demostrara paciencia, en su lugar, Dios el Todopoderoso cumpliría esta necesidad de dinero y pertenencias de otras maneras. Un adúltero comete adulterio. Sin embargo, si él o ella muestra paciencia, Dios el Todopoderoso cumpliría con este deseo por otros medios de una manera que le agradaría. El hadith menciona que un ladrón solo roba cuando no está en un estado de mu'min y un adúltero solo comete adulterio cuando no está en estado de mu'min. Cuando una persona pierde la fe y la creencia, entonces comete tales transgresiones. Por ejemplo, si una cabra percibe a un león de pie sobre la hierba, la cabra no sería capaz de comerla. ¿Acaso la gente no tiene ni tan siquiera la fe de una cabra? En otra parte hay una narración de un periódico donde se reporta que el Mesías prometido dijo en una reunión: el hadith menciona que un ladrón nunca robaría si es un mu'min. Es completamente cierto que una cabra se olvidaría de todo sentido de la comida permisible si percibe a un león de pie sobre ella. Si uno teme a Dios el Todopoderoso de esta manera, es imposible que pueda cometer pecado alguna vez. El verdadero origen y el objetivo final es el taqwa. Uno que alcanza el taqwa puede alcanzar todo, sin embargo, sin él uno nunca puede evitar los pecados grandes y pequeños. El Mesías prometido dice: las leyes de los gobiernos del mundo no pueden salvar a una persona de hacer el mal. Un líder mundano o gobernante no puede estar en todo momento al lado de sus súbditos para inculcarles admiración y temor constantemente. Esto ocurre cuando el hombre está solo, cuando en su mente cruza el pensamiento de cometer un acto de pecado. De lo contrario, nunca lo haría, porque entiende que Dios no lo está viendo. Ese momento de aislamiento es cuando él se hace ateo. Naturalmente, cuando una persona está sola, no cree que Dios está presente o la está viendo, y en otras palabras se hace atea en ese momento. Él no considera que su Dios está justo a su lado y lo está observando. Si lo considerara, nunca transgrediría ni cometería ningún mal. Todo depende del taqwa. El Corán comienza sobre esta base.
Taqwa es lo que se entiende de este versículo, que solo a ti adoramos y solo a ti pedimos ayuda. Aunque el hombre realice una acción, no se le atribuye a sí mismo por temor. En su lugar suplica por la ayuda de Dios y busca su ayuda para el futuro también. Nosotros decimos solo a ti adoramos y diciendo esto estamos realizando este acto de adoración. Sin embargo, a pesar de esto, el hombre no se lo atribuye a sí mismo y en lugar de ello dice: solo a ti imploramos por ayuda. Él dice que la adoración que está realizando se debe a la ayuda de Dios. Es Dios quien le ha permitido adorar. De otra manera no le habría sido posible. Una persona entonces suplica para alcanzar la ayuda de Dios en el futuro, para que Él continúe concediéndole la capacidad de adorarle. En resumen, este es el estándar del taqwa. El Mesías prometido además dice: el segundo capítulo del Sagrado Corán comienza con es una guía para los justos. La oración, el ayuno, el zakat y así sucesivamente es aceptado cuando una persona se hace justa. Y por lo tanto todo lo mencionado anteriormente será aceptado cuando una persona adopte el taqwa. De lo contrario no será aceptado si uno está desprovisto de taqwa. El Mesías prometido dice: en esta situación Dios el Todopoderoso borra todas las motivaciones de una persona para cometer pecado. En otras palabras, si uno tiene un taqwa completo, Allah el Todopoderoso erradica todas las tentaciones e instigaciones que lo atraen hacia la transgresión. El Mesías prometido dice: cuando el hombre necesite una esposa, Dios la proveerá. Cuando necesite medicina, Él la proveerá. Cuando lo que el hombre necesite, todo lo que el hombre necesita, Dios lo provee, y Él provee de manera que es inimaginable para una persona. Otro versículo del Corán dice que en cuanto a los que dicen: es decir, en cuanto a los que dicen nuestro Señor es Allah, y luego permanecen firmes, los ángeles descienden sobre ellos diciendo: no temáis ni os aflijáis. Este versículo también se refiere a los piadosos. En otras palabras, aquellos que declaran que Allah es su Señor y permanecen firmes en la creencia de que solo Él cumple sus necesidades y solo Él los sostiene, tendrán ángeles descendiendo sobre ellos diciendo que desde que han adoptado el taqwa no deben temer ni preocuparse por los hechos pasados. El Mesías prometido dice: y los que permanecen fieles también infiere el taqwa. Esto significa que si se enfrentan a tribulaciones y pruebas, terremotos y tormentas feroces, nunca se apartan de la promesa que han hecho con Dios el Todopoderoso de permanecer firmes. No es solo que cuando viene el mes de Ramadán cada año uno decide actuar sobre esto y adoptar taqwa y solo este mes se abren las puertas del paraíso. El requisito necesario es la constancia. El Mesías prometido luego dice: cuando esto se consigue, Allah el Todopoderoso recompensa a esas personas con los ángeles que descienden sobre ellos. Y se les dice que no teman ni se aflijan, porque su Señor es su guardián. Y es decir, regocijaos en el jardín que os ha sido prometido. El Mesías prometido dice: esto se refiere al paraíso de esta vida, no al paraíso del más allá. De hecho, Allah el Todopoderoso está dando las buenas nuevas a los que caminan por el camino del taqwa del paraíso de este mundo, como dice en el Sagrado Corán. El Mesías prometido dice, después de esto, el Sagrado Corán dice que somos tus amigos en esta vida y en la otra vida. De esta manera, Allah el Todopoderoso perdona los pecados de una persona que realiza
con firmeza acciones virtuosas. No solo esto, sino aún más, Él también les otorga las generosidades de este mundo y también se convierte en su amigo en el más allá. Cuán afortunados y bienaventurados son aquellos que reforman su estado durante este mes de Ramadán y que decididos y con firme determinación hacen todo lo posible por dirigir sus vidas de acuerdo con los mandamientos de Allah el Todopoderoso. Explicando más acerca del taqwa y la firmeza, el Mesías prometido dice: al principio, un verdadero musulmán tiene que mostrar paciencia. Los compañeros experimentaron momentos en los que se vieron obligados a sobrevivir comiendo hojas y en otras ocasiones ni siquiera tenían un pedazo de pan para comer. Nadie puede beneficiar a otra persona a menos que Allah el Todopoderoso así lo ordene. Él abre las puertas y los medios a aquellos que adopten el taqwa. El que teme a Allah. La traducción del versículo es: el que teme a Allah, Él dispondrá para él una salida y proveerá de maneras que no será capaz de comprender. Creed verdaderamente en Allah el Todopoderoso. Este versículo tiene dos partes. La primera es que aquellos que verdaderamente creen, Allah el Todopoderoso encontrará y proporcionará para él una salida, los medios para ello. La segunda parte significa que Allah el Todopoderoso proveerá a la persona de maneras que son inimaginables para él. El Mesías prometido dice: mantened la verdadera creencia en Allah el Todopoderoso, ya que alcanzaréis todo de esto. Esto requiere firmeza y determinación, y el rango exaltado de los profetas fue alcanzado por su perseverancia y paciencia. El Mesías prometido dice: ¿qué posible uso puede dar a alguien la oración vacía y sin vida y ayuno? Simplemente orar y ayunar durante el Ramadán no logrará nada, sino más bien cuando uno lo haga con una convicción permanente y determinada, es entonces cuando él o ella alcanzarán todo. Por lo tanto, Allah el Todopoderoso requiere que seamos justos para que Él abra las puertas de su innumerable gracia sobre nosotros y particularmente durante el mes de Ramadán. Las puertas de su gracia se abran sobre aquellos que infunden el taqwa dentro de sí mismos. Para llegar a ser justos se necesita no solo abstenerse de cometer vicio, sino también adoptar actos virtuosos. Explicando sobre esto, el Mesías prometido declara: para que uno se vuelva justo es necesario que después de abstenerse de los pecados más atrevidos, intrusivos como el adulterio, el robo, el usurpamiento de los derechos de los demás, la arrogancia, el desprecio y la avaricia, se debe abstener de las prácticas miserables y en lugar de ello debe progresar en adoptar altas cualidades morales. Uno debe abstenerse de todos estos hábitos miserables y mejorar en la adquisición de una moral elevada. Esta es una condición necesaria. El Mesías prometido dice: uno debe tratar a otros con compasión, amabilidad y ser sincero y veraz con Dios, y debe buscar maneras de servir a otros que sean dignos de admiración. Uno debe servir a los demás y ofrecer tales actos que sean verdaderamente dignos de alabanza y extraordinarios en su naturaleza, y sólo entonces es posible para uno adquirir un alto nivel de taqwa. Uno debe ofrecer un buen trato a los demás mientras que exhibe un espíritu sin egoísmo y debe cumplir los debidos derechos de Dios el Todopoderoso, así como los derechos del prójimo de una manera ejemplar y digno de alabanza.
El Mesías prometido dice, es como resultado de esto que uno puede llegar a ser justo y solo aquellos quienes exhiben colectivamente estos atributos en sí mismos pueden ser verdaderamente considerados como justos. En otras palabras, una persona no será considerada justa por solo inculcar uno de estos atributos, más bien uno debe inculcar todos estos atributos dentro de sí mismo y es con respecto a tales personas que se dice no les alcanzará el temor ni se afligirán. Por lo tanto, ¿qué más se puede pedir? Alá el Todopoderoso se convierte en Él mismo en el guardián de tales personas y tal como Él dice, y Él protege a los justos. En los ahadith se afirma que Alá el Todopoderoso se convierte en sus manos con las que sostienen, sus ojos con los que ven, sus oídos con los que oyen y sus pies con los que caminan. Otro hadith dice: declaro que aquel que se convierta en el enemigo de mi walí, que se prepare para enfrentarse a mí. En otro lugar dice: cuando una persona ataca al walí de Allah, entonces Allah el Todopoderoso se apodera de él inmediatamente como una leona que se abalanza con rabia como si fuesen a arrebatarle su cachorro. Elaborando sobre la importancia del taqwa y el objetivo de su advenimiento, el Mesías prometido afirma: la razón por la que he sido elegido es porque el ámbito del taqwa está vacío. Es más necesario el taqwa que alzar la espada, que ha sido declarado ilícito. Si adoptáis el taqwa, entonces el mundo entero vendrá a vuestro lado. Por lo tanto, adoptar el taqwa. Aquellos que beben alcohol o allá donde el alcohol es considerado un aspecto central de sus tradiciones religiosas no tienen ninguna relación con el taqwa y están librando una guerra contra la piedad. Por lo tanto, si Allah el Todopoderoso concede a nuestra Jamaat tan buena suerte y les concede la capacidad de luchar contra el mal y buscan progresar en el ámbito del taqwa y pureza, entonces esto sería un gran logro y no hay nada que pueda ser más eficaz que esto. El Mesías prometido además dice: en este tiempo presente, si uno echara un vistazo a todas las religiones del mundo, se dará cuenta de que no se encuentra el taqwa, que es la verdadera esencia, y sin embargo las atracciones del mundo han recibido un estatus divino. El verdadero Dios está oculto y se burlan de él. Sin embargo, Dios el Todopoderoso ahora desea que él sea reconocido y que la humanidad sea capaz de percibirle. Aquellos que él consideran sus asuntos mundanos como su Dios nunca podrán depositar su confianza únicamente en él. Luego dice: aquellos que simplemente hacen el bet y piensan que esto bastará para salvarlos del castigo de Dios están equivocados y solo se engañan a ellos mismos. Dice: si un paciente no toma la dosis requerida de medicación que el médico prescribe, entonces es inútil mantener cualquier tipo de esperanza de ser curado. Por lo tanto, debemos adoptar tal nivel de taqwa y pureza que nos permita salvarnos de la ira de Dios. Luego dice: Alá el Todopoderoso muestra su misericordia a aquellos que se vuelven hacia él, porque si este no fuera el caso, entonces el mundo se habría envuelto en oscuridad. Además, afirma: cuando una persona se vuelve piadosa, Alá el Todopoderoso pone un grado de distinción entre él y los que no poseen el taqwa. Dice: por lo tanto, nuestra Jamaat debe sentir temor de esto, porque solo aquellos que serán salvados tienen el nivel de taqwa que Dios el Todopoderoso desea de nosotros. Alá el Todopoderoso ha establecido esta comunidad con el propósito de alcanzar el taqwa, porque el ámbito del taqwa está completamente vacío. Por lo tanto, dado el hecho de que estamos experimentando otro Ramadán en nuestras vidas y Allah el Todopoderoso ha declarado que este mes viene para que podamos alcanzar el taqwa, y el Mesías prometido también ha declarado que esta Jamaat ha sido establecida por Allah el Todopoderoso para que aumentemos nuestro nivel de taqwa. Por lo tanto, esto conlleva una gran responsabilidad para nosotros y por ello debemos seguir autoevaluándonos en todo momento. Allah el Todopoderoso ha prescrito estos días que están llenos de bendiciones y por lo tanto debemos lograr tales cambios dentro de nosotros mismos y tratar de alcanzar el nivel de taqwa que Dios el Todopoderoso requiere de nosotros. Y esto no debe limitarse solo al mes de Ramadán, sino que debe convertirse permanentemente en una parte de nuestras vidas, que Allah el Todopoderoso nos conceda la oportunidad de hacerlo. Después de la oración del viernes dirigiré la oración fúnebre en ausencia del respetado Haja Ahmad Hussain Sahib Darwish Qadian, que era el hijo del respetado Muhammad Hussain Sahib. Falleció el 31 de mayo de 2017 a la edad de 92 años.
Ciertamente a Dios pertenecemos y hacia Él regresaremos. Nació en 1926 en un pueblo llamado Shikwan, que está cerca de Qadian. Su abuelo materno era Hazrat Mia Imam Din Saheb, y también sus dos hermanos, Mia Nizam Din Saheb y Mia Khair Din Saheb, fueron compañeros del Mesías prometido. Khwaja Ahmad Hussain Saheb experimentó mucha pobreza durante sus años de infancia. A la edad de 9 años se trasladó con su familia a Qadian y debido a sus circunstancias no pudo alcanzar una educación. Sin embargo, tenía un gran deseo desde su infancia de estudiar. Debido a sus esfuerzos personales, fue capaz de leer el Sagrado Corán y más tarde se sentaría en el Majlis Irfan de Hazrat Muslim Maud en Qadian y pudo aumentar en gran medida su conocimiento participando en ello. Durante la división del país, después de consultar con sus padres, se alegró de quedarse en Qadian y ahí llevó una vida simple de un dervish. También llegó un momento en que la administración de la comunidad Anjuman no tenía fondos para darles ningún subsidio, ya que los recursos eran muy limitados y por lo tanto algunos de los dervishes que poseían cualquier tipo de habilidad o talento fueron invitados a salir y a encontrar trabajo. Puesto que conocía el oficio de la sastrería, de 1953 al 62 trabajó en la parte meridional de la India y buscó su propio sustento. Luego regresó a Qadian y tuvo la oportunidad de servir en varios departamentos de Sadr Anjuman Ahmadiyya. En 1989 se jubiló y mientras servía a la Jamaat también abrió una tienda de costura delante de las puertas de la mezquita Mubarak. Era muy regular en sus oraciones y también en la oración de Tahajjud. Era muy tranquilo y extremadamente amable. En 2005 tuvo la oportunidad de asistir al Jalsa Salana de Reino Unido. Tuvo la oportunidad de ver a 4 Khulafa en su vida, desde Khalifatul Masih II hasta el 5º Khalifa. Siempre tenía la costumbre de hacer su propio trabajo y siempre aconsejaba a sus hijos que permanecieran firmemente unidos a la institución del Khilafat. Su primer matrimonio tuvo lugar en su propia familia. Sin embargo, la instrucción de la Jamaat en aquel momento era enviar a las esposas a Pakistán. Y así, después de su matrimonio en el 46, envió a su esposa a Pakistán. Como su madre no era Ahmadi y no cooperó con él, eventualmente perdió todo contacto con ella. Su segundo matrimonio tuvo lugar en el 53 con Hamida Behum Saiba de Hyderabad, Deccan. Tuvo 4 hijas y un hijo con ella. Su hijo Khwaja Bashir Ahmad Saheb es actualmente el director de la escuela Talimul Islam en Qadian y una de sus hijas, Salima Kamer Saheb, es la esposa de Nasir Ahmad Kamer Saheb, quien es el Additional Vakilul Ishat en Londres. Además, su otro yerno es Hafiz Bhatti Saheb, que también está sirviendo a la Jamaat en Qadian. Su hija y la esposa de Nasir Kamer Saheb escribe: poseía muchas cualidades, era sumamente devoto en sus oraciones, muy sencillo, trabajador, de un temperamento extremadamente agradable, apasionadamente dedicado al Khilafat y con una disposición muy noble. Además afirma: después de mi matrimonio estaba muy triste cuando tuve que mudarme a Rabwa. Sin embargo dijo: no hay necesidad de estar triste, eres muy afortunada de poder escuchar directamente los sermones de los viernes del Jalifa de la época todos los viernes. Siempre tuvo el deseo de ofrecer todas sus oraciones en la mezquita. Hace algunos años sufrió un derrame cerebral y por lo tanto no podía ir a la mezquita, pero siempre oraba y también pedía a otros que oraran para que Allah el Todopoderoso le diera fuerza a sus piernas para que pudiera ir a la mezquita. También poseía muchas otras cualidades. Que Allah el Todopoderoso eleve su estatus. A pesar de las duras circunstancias difíciles, educó a todas sus hijas y les permitió alcanzar un nivel de licenciatura. Su hijo también adquirió un MSc y BSc y también una maestría.
Y como he mencionado antes, él está sirviendo actualmente como director en la Escuela de Talimul Islam. Que Allah el Todopoderoso permita a su progenie y a las generaciones futuras formar una relación de lealtad con el Khilafat y los sacrificios que había hecho, que puedan seguir siendo recordados por su progenie y sus futuras generaciones por venir, y que puedan formar una relación leal y sincera con la Jamaat. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر